Capítulo 56. Todos los enanos que formaban parte de la expedición hicieron un juramento a la diosa de la tierra, a quien adoraban. Este fue el juramento más grande que un enano podría hacer. Incluso los enanos de Solais compartían la misma mentalidad. Una vez que hicieron un juramento, tenían que hacerlo sin importar nada. No. Hacerlo pesaría terriblemente en su conciencia porque significaría que una vez que murieran, sus almas serían desechadas, desterradas para siempre del abrazo de la madre tierra. Cumple tu palabra, semielfo, o te juro por la diosa de la tierra que no mantendrás tu vida, dijo Nebreal en tono amenazador. Veremos qué juramento se romperá primero, respondió Lux con una expresión tranquila en su rostro. Ahora, escúchame. Nuestro primer objetivo es eliminar a los guardias lo más rápido que podamos y evitar alarmar a los kobolds dentro del nido. Por supuesto, esto solo funcionará en las primeras etapas de nuestra misión de rescate. En el momento en que encontremos un solo kobold en el nido, nos enfrentaremos a una dura batalla. Nuestro plan es simple, atacar rápido y correr rápido. Cuanto antes rescatemos a los rehenes, antes nos iremos. No interferiré con las órdenes de los enanos. También sé que no es realista pensar que podremos rescatar a nuestros objetivos de una sola vez con la mano de obra actual que tenemos. Como tu prioridad es salvar a Raven, entonces puedes adelante y sálvalo. Sin embargo, una vez que estés sano y salvo, te coordinarás con los refuerzos que vienen de la fortaleza de Noria para asaltar el nido y rescatar a mis amigos. ¿Todos tenemos un entendimiento? Nebreal y Bóreas asintieron. En el fondo se sintieron aliviados de que Lux todavía pensara lógicamente. Era simplemente imposible para su mano de obra actual luchar contra todo un nido de kobold por su cuenta. Si está todo listo, podemos comenzar la operación, declaró Lux. Alan, quédate cerca de mí. Pase lo que pase, quédate a mi lado. La pequeña enana asintió con la cabeza en comprensión. Incluso si Lux no se lo recordaba, seguiría pegada a él porque los enanos adultos la asustaban. Los guerreros kobold se pararon en su posición de manera despreocupada. Para ellos, hacer esto era un trabajo aburrido. Aunque había bestias errantes en las montañas que eran más fuertes que ellos, ninguno de los kobolds tenía miedo de ser atacado. Siempre tuvieron la mentalidad de que nada no podía ser superado por puro número. Como una de las razas humanoides que se especializaron en la reproducción, los kobolds fueron uno de los monstruos más molestos para luchar debido a su mentalidad de cantidad frente a calidad. Mientras los tres guardias conversaban casualmente entre ellos, varias hachas arrojadizas volaron en su dirección. Los tres guardias murieron casi al mismo tiempo que las hachas se clavaban en la cabeza, la espalda, el cuello y el pecho del kobold. Tan pronto como los kobolds se derrumbaron en el suelo, varios enanos surgieron de sus escondites y arrastraron a los kobolds asesinados para esconderlos. Solo por si acaso, Bóreas apuñaló el pecho de los tres kobolds para asegurarse de que todos estaban realmente muertos. Una vez realizada la hazaña, el grupo de rescate de los enanos entró en el nido para encontrar a Raven lo antes posible. Por otro lado, Lux convocó a Diablo y sus 4 Skeletal Fighters para proteger la retaguardia del grupo e informarles si había algún kobold regresando al nido. Nebreal y Bóreas asintieron con la cabeza en agradecimiento porque no podían prescindir de ninguno de sus hombres para hacer este trabajo. Afortunadamente, Lux tenía suficiente mano de obra para hacer este importante trabajo, lo que hizo que la ira de los enanos por haber sido chantajeados antes se calmara un poco. Sin que ellos lo supieran, Lux tenía otras razones para dejar que Diablo y sus Skeletal Fighters se quedaran en la retaguardia, además de vigilar a posibles traidores que el semielfo se había reservado para sí mismo. 3 minutos después, el grupo de rescate se encontró con un grupo de kobolds que patrullaban el nido. Inmediatamente se desató una riña. Afortunadamente, la vanguardia de los enanos, liderada por Nebreal y Bóreas, eran todos apóstoles de grado de IC, que eran equivalentes en estadísticas a los monstruos de rango 1 y 2 respectivamente. Los guerreros kobold normales no eran rival para ellos. El verdadero problema ocurrió cuando se acercaron a la primera caverna espaciosa en los caminos subterráneos. Después de revisar los alrededores, Nebreal y Bóreas supieron que sería imposible continuar sin que los kobolds dieran las alarmas.
Más de 100 kobolds se quedaron en la caverna. Algunos de ellos estaban cocinando, algunos estaban holgazaneando, mientras que otros estaban afilando sus armas. Era un área comunal donde se alojaban algunos de los guerreros kobold, mientras esperaban que su jefe les diera órdenes. Cerca de la parte trasera de la caverna había 3 Black Kobolds que eran más grandes que los demás. Estos eran los líderes kobold, quienes tenían la tarea de liderar sus propias tropas para cazar o participar en el bandolerismo según las órdenes del jefe kobold. Cada kobold nest tenía estas cavernas comunales cerca de la entrada del nido que servían como la principal línea de defensa en caso de que fueran invadidos. Su función principal era alertar a todo el nido si era necesario que todos entraran en acción para que pudieran repeler a los invasores juntos. Lux frunció el ceño porque, al igual que Nebreal y Boreas, sabía que una batalla total era inevitable. Boreas levantó la mano e hizo un gesto, indicando a todos los demás enanos que se prepararan. Medio minuto después, el grupo cargó adentro y comenzó a masacrar a los kobolds que estaban en su camino. Los 2 líderes kobold inmediatamente se pusieron en acción para enfrentarlos en la batalla. Luego, los otros kobolds comenzaron a hacer ruido, y algunos de ellos corrieron más adentro del nido para armar un alboroto y alarmar a sus hermanos de que su hogar estaba siendo invadido. Los enanos trabajaron rápida y eficientemente, matando a todos sus enemigos en menos de 5 minutos. Nebreal y Boreas no se contuvieron, usando su destreza de rango 3 para abrumar a los kobolds que fueron tomados por sorpresa. ¿Dónde sigue? Nebreal le preguntó a Lux, quien acababa de matar a 2 kobolds que habían intentado atacar a Ellen a su lado. Seguimos recto y giramos a la izquierda en la tercera intersección en el camino. Desde allí, simplemente continuamos hacia el oeste hasta llegar al lugar donde Raven y Andy están cautivos. Nebreal asintió y lideró la carga junto a Boreas. Lux, Ellen y los otros enanos lo siguieron, dejando atrás la escena de la carnicería. Un minuto después, Diablo y 3 Skeletal Fighters llegaron a la caverna. Lux les había encomendado una misión importante. Una misión que seguirían sin falta. Gritos y alaridos resonaron dentro del nido cuando los kobolds y el partido enano se enfrentaron. Aunque los kobolds no eran rival para los enanos, los jinetes de Noria aún sufrieron varias heridas en sus cuerpos. Algunos de ellos tuvieron mala suerte y sufrieron heridas graves durante la intensa batalla que se libraba a quemarropa. Afortunadamente, Ellen era clérigo. La pequeña enana curó a todos lo mejor que pudo, mientras masticaba los dulces con sabor a miel que Lux le estaba proporcionando. El semielfo se aseguró de visitar a su abuela Annie en Leaf Village para comprar todos los dulces que tenía disponibles para esta misión. Naturalmente, la anciana estaba más que feliz de vender todos los dulces que tenía a su cliente habitual, lo que los ayudó mucho a ambos. Debido a esto, la actitud de los enanos hacia Ellen cambió. Boreas incluso asignó a 2 de sus subordinados para proteger a la niña y asegurarse de que ningún kobold pusiera su vida en peligro. Lux estaba bastante feliz con este arreglo, porque le dio una capa adicional a la seguridad de Ellen. El camino que conducía al lugar donde estaban detenidos Raven y Andy estaba empapado de sangre. Esta fue la primera vez que Lux fue testigo de una batalla tan sangrienta. Sus sentidos agudizados, especialmente su sentido del olfato, lo hacían sentir muy incómodo debido al fuerte olor a sangre en los alrededores. También estaba asombrado de cómo los kobolds los enfrentaban sin miedo, sin preocuparse por sus vidas. Eran como luchadores kamikazes cuya única intención era causar el mayor daño posible a sus enemigos antes de que murieran. Cuando un kobold moría, otro tomaba su lugar. Vinieron con 45 miembros, y en ese corto periodo de tiempo, 5 enanos ya habían muerto en la batalla, lo que demostraba que incluso si los guerreros de Noria eran más fuertes, todavía no podían competir contra la abrumadora disparidad en número. Su única gracia salvadora era que el Kobold Nest era grande. Incluso si los kobolds pululaban en masa, al resto de sus hermanos les tomaría algún tiempo antes de que pudieran llegar a su ubicación. Raven y Andy están allí. Lux gritó mientras señalaba varias jaulas en la distancia que estaban hechas de madera. Nebreal salió de la pelea, seguido por 4 de sus hombres, y corrió hacia las jaulas.
Boreas y sus hombres se mantuvieron firmes y continuaron luchando contra los kobolds, cuyo número seguía aumentando. Lux apretó los dientes mientras se paraba frente a Ellen y luchaba contra los kobolds que habían logrado atravesar las defensas de la vanguardia. Su brazo ya le dolía por balancear constantemente su espada sin descanso. Fue en ese momento cuando supo que todos en el equipo de rescate estaban llegando a sus límites. Incluso Hallan, que estaba constantemente curando a los enanos, estaba empezando a respirar con dificultad. El sudor corría por su rostro, mientras cantaba sin parar, para evitar que alguien muriera. «Retiro». Nebreal gritó mientras cargaba a un Raven inconsciente en su hombro como un saco de arroz. Andy también estaba a salvo y era llevado por otro de los subordinados de Nebreal. El grupo se apresuró a regresar a la entrada con Boreas y los guerreros más fuertes de Noria protegiendo la retaguardia. Desafortunadamente, se encontraron con un grupo de kobolds en la intersección que conducía a la entrada y tuvo lugar otra batalla sangrienta. Esta vez, los Big Shots of the Kobold Race estaban presentes, lo que hizo que la batalla fuera más difícil. 4 magos kobold de rango 3 lanzaron hechizos de bolas de fuego que hirieron gravemente a 4 de los enanos. Al ver que se encontraban en una situación difícil, Nebreal no dudó más y ordenó a todos que rompieran el cerco. De repente, uno de los Kobold Mages desató la habilidad Earth Tremor, lo que hizo temblar el suelo bajo los pies de todos. Lux sintió que el suelo bajo sus pies y los de Ellen estaba a punto de ceder, así que levantó con decisión a la niña y la arrojó hacia Boreas con todas sus fuerzas. «Sir Boreas. Atrápenla». Lux gritó cuando el suelo bajo sus pies se derrumbó. Boreas escuchó el grito de Lux y rápidamente atrapó a la niña que estaba gritando a todo pulmón. Eso fue lo último que vio el semielfo antes de caer en lo más profundo del nido de kobold. Los enanos sabían que Lux estaba perdido y que no podían hacer nada para salvarlo. En este momento, incluso sus propias vidas estaban en peligro. Los enanos se retiraron rápidamente con todo lo que tenían, mientras que una multitud de kobolds enojados corrió tras ellos con un solo pensamiento en mente, y eso era cazarlos antes de que lograran escapar de su nido por completo. Capítulo 57. Lux sintió que le dolía todo el cuerpo y casi no podía mover un músculo debido a las heridas que recibió por la caída. Afortunadamente, no tenía huesos rotos, solo un cuerpo gravemente magullado que le daba ganas de gritar de dolor. «Diablo, ven», ordenó Lux y su compañero de confianza apareció a su lado. El semielfo dispuso que el anillo de almacenamiento que tenía en la mano sacara algunas pociones que Diablo tomó para rociar su cuerpo herido. El resto ayudó a beber a Lux, lo que permitió que el semielfo se recuperara de su estado lesionado. Aunque cayó más profundo dentro del nido de kobold, no había kobolds en los alrededores. Todos ellos estaban ocupados persiguiendo a los enanos, que corrían hacia la salida con sus vidas en juego. Lux invocó su Soulbook para comprobar dónde se encontraba actualmente. Podía ver que el marcador de Ellen se alejaba más y más de él, lo que le hizo respirar aliviado. «Vamos a salvar a Kelet y a los demás primero», dijo Lux mientras revisaba los caminos que necesitaba tomar para llegar a sus amigos. Diablo asintió con la cabeza y pronto siguió al adolescente pelirrojo mientras corrían dentro del laberinto subterráneo que los kobolds habían construido. Su viaje no fue tan fácil ya que Lux y Diablo tuvieron que priorizar su seguridad. En este momento, el semielfo estaba detrás de las líneas enemigas y un pequeño desliz podría acabar con su vida en cuestión de minutos. Después de casi una hora de atravesar los niveles inferiores casi abandonados del nido de kobold, finalmente llegaron a su destino. Al igual que Raven y Andy, Lux encontró a sus amigos atrapados en jaulas. Sin embargo, no estaban solos. Varios otros enanos también fueron encarcelados allí, lo que tomó al semielfo por sorpresa. «Bueno, como ya estoy aquí, también podría liberarlos a todos», pensó Lux mientras le ordenaba a Diablo que cortara las tablas de madera que mantenían a los otros enanos aprisionados. El semielfo priorizó la liberación de sus amigos, porque ellos eran la razón principal por la que se había enfrentado a los peligros del nido de kobold en primer lugar. «¿Ve, gran hermano?», preguntó Kelet con sorpresa y confusión. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a rescatarlos», respondió Lux. «Esa chachach, no levantes la voz».
Podríamos ser descubiertos si lo haces. Kelet asintió con la cabeza en comprensión y mantuvo la boca cerrada. Después de que la liberaron, fue a las cajas de madera en la esquina de la habitación para recuperar su equipo y los anillos de almacenamiento. Matty y Axel hicieron lo mismo, al igual que los otros enanos a quienes Lux y Diablo habían liberado. Después de distribuir pociones de salud a todos, la mayoría de sus heridas habían sido tratadas, haciéndolos capaces de luchar contra los kobolds que los habían tomado cautivos. Un enano que tenía cabello rubio y ojos azules caminó hacia Lux mientras cargaba un hacha. Agradeció a Lux por rescatarlos y se presentó como Hans. Fue uno de los comerciantes destacados del reino de Weliben, y su base de operaciones eran las aldeas y pueblos cercanos a la fortaleza de Noria. El enano de cabello rubio también era el líder del grupo de comerciantes que había contratado a Kelet y varios otros grupos de aventureros como escoltas para su expedición comercial. Desafortunadamente, fueron capturados por los kobolds y todos sus productos fueron incautados. Lux estrechó la mano del enano antes de dirigirse a todos en la caverna. Antes que nada, déjame explicarte la situación actual primero, dijo Lux. En este momento, un grupo de raros de Noria ha venido aquí para una operación de rescate. Fui su guía y los conduje a este lugar. Desafortunadamente, nos vimos obligados a retirarnos después de salvar solo a unas pocas personas debido a la gran cantidad de kobolds. Después de una gran batalla, caía esta capa, debido a los hechizos de los magos kobold. En cuanto a la fuerza principal, se dirigen hacia la salida de este nido mientras hablamos. Sin embargo, ninguno de ustedes tiene que preocuparse. Una vez que lleguen los refuerzos de la fortaleza de Noria, llevarán a cabo otra operación de rescate y se encargarán de los kobolds dentro de este nido. Lux se aseguró de enfatizar que él fue quien condujo a los jinetes de Noria al nido para mostrar su importancia a los enanos frente a él. Después de escuchar su informe, la mayoría de los enanos suspiraron aliviados porque todavía tenían la posibilidad de salir con vida del lugar. Dijiste que puedes navegar a través de este terreno, dijo Hans con una mirada determinada en su rostro. ¿Puedes guiarnos también a la salida? Lux asintió. Sin embargo, sus siguientes palabras humedecieron el estado de ánimo de todos dentro de la caverna. Aunque puedo guiarlos a todos a la salida, no puedo hacerlo en este momento, respondió Lux. La única razón por la que logré llegar a este lugar ileso es porque la mayoría de los kobolds han subido al nivel superior para perseguir a los intrusos hasta sus dominios. Si subimos ahora mismo, nos harán pedazos. Nuestro mejor esfuerzo el curso de acción es esperar a que lleguen los refuerzos. Kelet, que había estado escuchando a un lado, expresó su preocupación por su situación actual. Hermano mayor, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Kelet. ¿Vamos a quedarnos aquí? Lux negó con la cabeza. Este lugar es demasiado grande y es difícil defendernos aquí. Necesitamos encontrar un buen escondite mientras esperamos que lleguen los rescatistas. Lux convocó al compendio Ilichien para buscar posibles escondites lo suficientemente pequeños para que pudieran defenderse eficazmente contra una horda de kobolds que buscaban sangre. Sígueme, dijo Lux. Encontré un lugar donde podemos escondernos. ¿Y por qué deberíamos seguirte?, preguntó un enano gruñón. No voy a seguir a un maldito semielfo. Lux ni siquiera se molestó en mirar al enano gruñón mientras guiaba a Kelet y a los demás para que lo siguieran. Ya había hecho lo que podía por los cautivos. Si querían seguirlo o no, no era asunto suyo. Al ver su actitud indiferente, el enano malhumorado maldijo por lo bajo. Hans, por otro lado, entrecerró los ojos mientras seguía al semielfo a quien obviamente no le importaban un carajo. El enano rubio era un comerciante. Cuando se trataba de realizar transacciones y formar conexiones con posibles socios comerciales, siempre confiaba en sus instintos. En este momento, su instinto le decía que siguiera a Lux, así que eso era lo que planeaba hacer. Al ver la acción de Hans, un par de enanos, que eran sus subordinados, también lo siguieron. El resto de los enanos, que no formaban parte del grupo de mercaderes, que habían sido secuestrados de otros lugares, simplemente se miraron consternados. Deambular por el nido de kobold sin un mapa exacto era inútil. Además, los enanos sabían que el semielfo tenía razón.
Si intentaban ir a la salida en este momento, lo que les esperaba era una muerte prematura a manos de la horda kobold que había sido eliminada por el camino equivocado. Después de navegar a través de los túneles subterráneos, Lux llevó a sus amigos a una caverna más pequeña que parecía ser utilizada como basurero por los kobolds. El olor a podrido impregnaba el aire e hizo que los enanos fruncieran la nariz, pero actualmente no tenían otra opción al respecto. Incluso Hans pensó que este era un buen lugar para esconderse, porque ningún kobold los buscaría activamente en esta área. El camino que conducía al basurero también era muy angosto. Solo era lo suficientemente grande para que un solo enano adulto caminara por él, y el techo era una cabeza más bajo que el semielfo que se vio obligado a agacharse un poco cuando caminó por el túnel. Después de llegar a su destino, Lux usó los anillos de almacenamiento vacíos que había adquirido en la celda del prisionero para almacenar tanta basura como pudo. Los enanos como Kelet, que tenían habilidades especiales como el hechizo de limpieza, hicieron todo lo posible para reducir el olor abominable que impregnaba la caverna. Pasaron varios minutos antes de que el molesto olor desapareciera, lo que hizo que los enanos se sintieran muy agradecidos. A pesar de que la caverna era más pequeña que el lugar donde habían estado prisioneros, era más que suficiente para albergarlos a todos. Escucha, me gustaría hacer algunas reglas mientras estemos aquí, dijo Lux con una expresión seria en su rostro. En primer lugar, no se permite hablar. En caso de que un kobold o un grupo de kobolds vinieran a este lugar, nuestra prioridad debería ser matarlos lo más rápido posible antes de que puedan dar la alarma. Todos los enanos asintieron con la cabeza en acuerdo. No tenían queja alguna con la regla que Lux había establecido. La segunda regla es que debemos hacer el menor ruido posible. Todos deben descansar por el momento. Necesitaremos toda la fuerza que tengamos para salir de este lugar. Los enanos una vez más asintieron con la cabeza en señal de aprobación. Por último, si ocurre el peor de los casos y somos descubiertos, todos deben permanecer lo más tranquilos posible, afirmó Lux. Estoy seguro de que podremos mantenernos firmes si trabajamos juntos como una unidad cohesiva. Mis esqueletos servirán como primera línea de defensa y bloquearán la entrada de esta caverna en caso de que los kobolds lancen un ataque total. Si caen, todos los hombres sanos ayudarán a bloquear la entrada junto a mí para asegurarse de que no lo hagan. Ser capaz de atravesar nuestras defensas. Los enanos asintieron con la cabeza por última vez y descansaron para conservar sus fuerzas. Lux se sentó junto a la entrada de la caverna para usar su oído sensible para detectar a cualquiera que se dirigiera en su dirección. Kelet, Mati y Axel estaban muy cansados, así que todos se durmieron, dejando las defensas a Lux. Los pequeños enanos habían desarrollado una fe inquebrantable en el semielfo, especialmente después de ver que había desafiado el peligro para rescatarlos a todos. Lux observó a los niños dormir con una sonrisa en su rostro. Ahora que finalmente se habían calmado, era el momento de hacer sus preparativos para la próxima batalla. Diablo caminó hacia él y le entregó al semielfo un anillo de almacenamiento negro. Lux lo aceptó con gratitud y miró su contenido. Se podían ver cientos de núcleos de bestias dentro del ring, lo que hizo a Lux bastante feliz. La razón principal por la que dejó atrás a Diablo y los Skeletal Fighters fue para saquear los núcleos de las bestias de los cadáveres de los kobolds. El semielfo sabía que los jinetes de Norrian no estaban de humor para recoger los núcleos mientras se abrían paso a través del nido para salvar a Raven. Dado que ese era el caso, Lux estaba más que feliz de recibir el botín gratis que se le presentó. Sabía que si las cosas iban mal, solo podía confiar en sí mismo para salvar a sus amigos. El adolescente pelirrojo sacó un Beast Core del anillo de almacenamiento y comenzó a convertirlo en Skill Points. Usaría tantos núcleos como fuera posible para mejorarse a sí mismo, a Diablo y a sus Skeletal Fighters. De esa manera, incluso si se enfrentaran a monstruos de rango 3, podrían mantenerse firmes y mostrarles a los kobolds que fue un esfuerzo inútil matar lo que ya estaba muerto. Capítulo 58. Después de mirar su reserva, Lux decidió mejorar a su compañero y hacerlo más formidable. Después de todo, esta última sería la principal fuerza de combate en esta operación de rescate. Dado que Diablo tenía un título especial, Firstborn,
La cantidad de puntos de habilidad que recibía cada vez que Lux usaba un Beast Core para mejorarlo aumentaba. ILT, Diablo y GT. Progreso, 0, 500. Lux no se inmutó mientras usaba 34 núcleos de bestia de rango 1 para actualizar a Diablo a la siguiente etapa. ILT, Diablo y GT. Progreso, 10, 600. Lux decidió actualizar a Diablo una vez más, convirtiendo su primera criatura nombrada en un monstruo de rango 2. Con la espada mítica Blood Moon en su poder, Diablo ahora podía luchar contra monstruos de rango 3 en terreno parejo. ILT, Diablo y GT. Finalmente un oponente digno. Nuestra batalla será legendaria. Esqueleto nombrado. Jinete esqueleto. Calificación, B. Maná, 10. Progreso, 10, 600. Salud, 7500, 7500. Maná, 1640, 1640. Ataque, 250 a 300, más 300 daño de Blood Moon. Tipo de ataque, daño etéreo. Fuerza, 83 más 1. Inteligencia, 82. Vitalidad, 81 más 2. Agilidad, 82 más 2. Destreza, 82 más 2. Defensa, 83, más 200 defensa. Título, primogénito, capitán de escuadrón, cargador implacable. Habilidades activas, Slash, Heavy Slash, Bone Spear, Duel, X, Whirlwind Slash, nuevo, Leap, nuevo. Habilidades pasivas, Parada, Táctica, Esquiva mejorada, Unión de hombre y bestia, Fortaleza mejorada, nueva. Nota, ¿puedes enseñarme a Dagi? Diablo había logrado recolectar 268 núcleos de bestia de los cadáveres que los enanos habían dejado atrás. 10 de ellos eran núcleos de rango 2, mientras que el resto eran núcleos de bestia de rango 1. Como Lux había usado un total de 74 núcleos de bestia de rango 1 para mejorar a Diablo 2 veces, su reserva se redujo a 194. Ahora que había actualizado a Diablo 2 veces, ahora era el momento de actualizarse a sí mismo. Lux estaba bastante feliz cuando Diablo aprendió la habilidad AOE, Whirlwind Slash, que aseguraría que incluso si este último estuviera rodeado por todos lados, Diablo aún podría eliminar a sus enemigos todo el tiempo que quisiera. La segunda habilidad que obtuvo Diablo fue Salto. Esta habilidad le permitió saltar varios metros en el aire, antes de aterrizar en la ubicación deseada, causando un pequeño temblor que infligiría daño físico AOE en un radio de 4 metros que era similar a Whirlwind Slash. Aparte de eso, el aumento masivo en los puntos de salud y defensa de Diablo hizo que Lux se sintiera más seguro porque esto significaba que su compañero podía recibir más golpes. Esto permitiría a Diablo una gran capacidad de supervivencia en el campo de batalla. Después de admirar las estadísticas de Diablo durante un minuto completo, Lux decidió mejorar su propia constitución corporal para no quedarse atrás de su compañero en el crimen. Comprobando su progresión, Lux usó 20 núcleos de bestia de rango 1 para mejorar su constitución corporal a la siguiente etapa. ILT, legado del conquistador inmortal y GT. Clasificación, E+. Progreso, 0, 400. ILT, Ding. IGT. ILT, felicitaciones. Tu constitución corporal ha sido mejorada. IGT. ILT, elige una de estas 3 opciones como recompensa adicional. IGT. Opción 1, más 50 puntos permanentes a la vitalidad. Opciones 2, grito de guerra, más 30 daño físico y mágico para ti y tus aliados. Duración, 5 minutos. Enfriamiento, 10 minutos. Opciones 3, tripas, una habilidad que te permitirá resistir un golpe letal sin morir. No importa cuán poderoso sea el ataque, siempre te dejará con un punto de salud después de que se haya infligido el daño. Esta vez, Lux eligió firmemente la habilidad Grito de Guerra. Esta era la habilidad que más necesitaba, y sería un tonto si no la elegía en este momento crítico. Tal como esperaba el semielfo, su práctica y elegante habilidad Spatial Evolution, X, se activó y mejoró la habilidad que había elegido. Y el T, Scale Evolution, X, detectó la habilidad Barkley.
Y GT. Y LT. Warcraft se actualizará a Battlecry una vez que se hayan cumplido los requisitos. Y GT. Y LT. Dado que la habilidad se aprende de la mejora de constitución de tu cuerpo y no de un núcleo de bestia, no se aplicarán los requisitos de evolución. Y GT. Y LT. Grito de batalla IGT. Más 100 daño físico y mágico para ti y tus aliados. Duración, 5 minutos. Enfriamiento, 10 minutos. Y LT, legado del conquistador inmortal IGT. Calificación, D. Progreso, 0, 600. Y LT, recompensas adicionales IGT. Más 5, 000, puntos de vida, grito de batalla. Recompensa adicional, más 2 habilidad de invocar esqueleto. Podrás convocar a 4 esqueletos más para que luchen por ti. Demonios sí. Lux tenía tantas ganas de gritar, pero contuvo su emoción. La única habilidad que los monstruos Kobold de rango 1 podían usar era la habilidad Slash. Dado que Lux ya lo tenía y su actualización, no aprendió ninguna otra habilidad de él. Aún así, estaba bastante contento con la mejora general de su fuerza después de su actualización. Antes, solo podía convocar a 4 Skeletal Warriors para luchar por él. Con el más 2, adicional en su habilidad invocar esqueleto, ahora podía convocar a 7 luchadores esqueléticos, lo que lo convertía en un grupo de un solo hombre. No solo eso, también ganó 100 stat points adicionales que podía distribuir libremente. Sin embargo, dado que Lux no tenía intención de dejar Leaf Village por el momento, simplemente acumuló sus puntos de estadísticas y no agregó ninguno de ellos a sus estadísticas actuales. Una vez más, Lux decidió actualizarse una vez más, para hacer frente a cualquier variable que pudiera surgir durante su escape del nido de Kobold. Después de gastar 60 núcleos de bestia de rango 1 de su reserva, a Lux se le dio a elegir una vez más entre 3 opciones para elegir como recompensa por su mejora de constitución corporal. ILT, Ding. Y GT. ILT, felicitaciones. Tu constitución corporal ha sido mejorada. Y GT. ILT, elige una de estas 3 opciones como recompensa adicional. Y GT. Opción 1, más 50 puntos permanentes a la vitalidad. Opciones 2, tripas, una habilidad que te permitirá resistir un golpe letal sin morir. No importa cuán poderoso sea el ataque, siempre te dejará con un punto de salud después de que se haya infligido el daño. Opción 3, Peri, una habilidad pasiva que le brinda una alta probabilidad de desviar un cuerpo a cuerpo físico o un ataque a distancia con su arma. Al romper la postura de tu oponente, podrás desatar un contraataque. Lux eligió la habilidad pasiva, Peri, porque esto era lo que más necesitaba actualmente. Esta habilidad sería muy útil en la próxima batalla con los Kobolds. Además, ser capaz de parar con éxito una multitud de ataques sería realmente útil, independientemente del enemigo contra el que estaba luchando. Y LT, Scale Evolution, X, detectó la habilidad Peri. Y GT. Y LT, Peri se actualizará a Expert Parry una vez que se hayan cumplido los requisitos. Y GT. Y LT, dado que la habilidad se aprende de la mejora de constitución de tu cuerpo y no de un núcleo de bestia, no se aplicarán los requisitos de evolución. Y GT. Y LT, parada experta y GT. Una habilidad pasiva que te da una mayor probabilidad de desviar un cuerpo a cuerpo físico o un ataque a distancia usando tu arma. Al romper la postura de tu oponente, podrás desatar un contraataque que tiene una probabilidad muy alta de infligir daño crítico a tu enemigo. Y LT, legado del conquistador inmortal y GT. Calificación, de más. Progreso, 0, 800. Y LT, recompensas adicionales y GT. Más 5, 000, puntos de vida, parada experta. Recompensa adicional, más una habilidad de invocar arquero esqueleto. Podrás convocar a 2 arqueros esqueléticos más para que luchen por ti. Esta recompensa adicional no se puede usar en este momento porque no se ha cumplido el requisito para desbloquear Summon Skeleton Archer. Una vez que la habilidad Skeleton Archer esté disponible, el efecto de esta recompensa se activará automáticamente.
La conquista no se trata solo de reclamar tierras y expandir su dominio. La verdadera conquista es conquistar los corazones de las personas. Una vez que te gane su lealtad, el camino hacia Dominion te abrirá las puertas. Nota, estás empezando a parecerte a un verdadero protagonista de novela. Luke sonrió mientras miraba sus estadísticas actuales con una mirada satisfecha en su rostro. Ahora había superado los puntos de salud de Diablo, lo que le dio más confianza en la batalla que se avecinaba. No solo eso, sus puntos de estadísticas gratuitos eran casi 500, lo que fue más que suficiente para que él entrara en las filas de un apóstol de grado B. El semielfo aún no estaba dispuesto a dar ese paso porque todavía tenía muchas cosas que hacer en Leaf Village. Todavía había muchas misiones únicas que no había tomado porque todavía estaba demasiado débil. Sin embargo, en este momento, incluso sin un grupo que lo ayudara, Lux confiaba en que podría abrirse camino a través de las diferentes áreas para luchar contra las bestias alfa, que eran las criaturas Apex en la zona de principiantes. Nombre, Lux von Kaiser. Edad, 16. Raza, semielfo. Rango, ninguno. Salud, 11. 960, 11. 960. Maná, 940, 940. Fuerza, 46 más 3. Inteligencia, 46 más 1. Vitalidad, 31. Agilidad, 34 más 3. Destreza, 31 más 3. Puntos de estadísticas gratuitos disponibles, 480. Habilidades especiales, evolución de habilidades, X, drenaje de maná, X, transmutación de objetos, X. Habilidades activas, Power Shot, Dark Arrow, Fury Slash, Double Fury Slash, Battle Cry. Habilidades pasivas, fortaleza mejorada, parada experta. Había un dicho famoso en la Tierra que decía, en medio de cada crisis, se encuentra una gran oportunidad. Si no fuera por el hecho de que Kelet y los demás fueron secuestrados por Kobolds, Lux nunca tendría la oportunidad de mejorar sus habilidades a su nivel actual. Lux también lo sabía, pero como ya había llegado a este punto, todo lo que podía hacer era aprovechar su situación actual. Todavía estaban atrapados dentro del nido de Kobold y esperaban ser rescatados. A menos que él, sus amigos y los otros enanos pudieran escapar de esta prisión mortal, no podría celebrar las recompensas que ya había recibido de esta misión de rescate. Todavía tengo 114 Beast Cores conmigo, pensó Lux con una sonrisa. Creo que esto es más que suficiente para actualizar a los Skeletal Fighters al rango C, lo que desbloqueará la habilidad Summon Skeleton Archer. El Half-Elf luego comenzó a absorber los Beast Cores restantes en su poder para mejorar sus Skeletal Fighters 2 veces. Más que nada, tenía curiosidad acerca de las opciones que se le darían después de desbloquear la habilidad Invocar Arquero Esquelético. Si las cosas iban de acuerdo con el guión, había muchas posibilidades de que Lux tuviera a otra criatura nombrada luchando de su lado. Capítulo 59. Nebreal, Boreas, Ellen y el resto de los enanos habían escapado con éxito del nido de Kobold. Su número había disminuido considerablemente después de que algunos guerreros enanos sacrificaran sus vidas para ganar tiempo para que todos los demás escaparan. Aparte de Ellen, Robin y Andy, solo quedaban otros 18 enanos, que incluían a Nebreal y Boreas. Boreas tenía una expresión de dolor en su rostro mientras cargaba a Ellen sobre sus hombros. Muchos de sus subordinados habían muerto en esta misión de rescate, pero sabía que si esos hombres no hubieran tomado la iniciativa de contener a la horda de monstruos sacrificándose, habrían muerto más guerreros enanos. En este momento, solo tenía un pensamiento en su mente. No era otro que esperar los refuerzos de la fortaleza de Noria, y luego borrar todo el nido de Kobold de la faz del reino de Well-Even. Después de encontrar un lugar seguro para esconderse, los enanos atendieron sus heridas y afilaron sus armas. Ellen cuidó a Robin y Andy inconscientes y pensó en su hermano mayor Lux, así como en Kelet y sus otros amigos. Por favor, estén todos a salvo, rezó Ellen en silencio en su corazón. Espero que cuando lleguen los refuerzos, me reúna nuevamente con mis amigos. Después de que Summon Skeletal Fighter se actualizó 2 veces, se cumplieron los requisitos para actualizar a Summon Skeleton Archer y la opción ahora está desbloqueada.
Lux solo tenía 44 núcleos de bestia de rango 1 y 10 núcleos de bestia de rango 2 en su reserva. Sin embargo, no se arrepintió de usarlos ni un poco. ¿Cuál fue el punto de tener una reserva de Beast Cores si no vives lo suficiente para usarlos? Ahora, es hora de activar esta nueva habilidad de invocación, pensó Lux mientras usaba 10 núcleos de bestia de rango 1 y ponía a prueba su nueva habilidad. ILT, Scale Evolution, X, detectó una nueva habilidad. IGT. ILT, dado que la habilidad se aprende de un libro de habilidades y no de un Best Core, no se aplicarán los requisitos de evolución. IGT. ILT, elija qué camino de evolución desea tomar. IGT. Opción 1, invoca a 2 arqueros esqueléticos para que luchen por ti en lugar de uno. Opción 2, mejora la habilidad invocar arquero esqueleto para invocar cazador esqueleto. Opción 3, dale un nombre a tu primer Skeleton Archer. Las criaturas con nombres serán más fuertes y más inteligentes que las normales. Además, puede actualizar su criatura nombrada individualmente si lo desea. Lux eligió con decisión la tercera opción y una fila de texto se materializó frente a él. ILT, has elegido darle un nombre a tu primer Skeleton Archer. IGT. ILT, sepa que su primer Skeleton Archer es una mujer. Aunque ya es un esqueleto, darle un nombre apropiado aumentará su lealtad hacia ti. ILT, por favor elige un nombre IGT. Lux parpadeó una vez y luego 2 veces mientras leía la parte que decía que su primer Skeleton Archer era una mujer. Ya había pensado en un nombre genial para su Skeleton Archer, que era Gilgamesh, pero después de ver su género, tuvo que descartar sus planes por completo. Después de pensar durante unos minutos, finalmente se decidió por un nombre y se aseguró de escribirlo correctamente. ILT, has elegido el nombre Ishtar como nombre para tu primer Skeleton Archer. IGT. ILT, ¿es esta tu respuesta final? IGT. ILT, sí, no IGT. Tan pronto como Lux hizo clic en sí, apareció otra página en su Soulbook. Esta vez era una página dedicada a su nueva criatura nombrada Ishtar. ILT, Ishtar IGT. Que los vivos se cuiden. Arquero esqueleto nombrado. Calificación, F. Maná, 10. Progreso, 0, 100. Salud, 200. Ataque, 20 a 30. Tipo de ataque, daño de hielo a distancia. Fuerza, 10. Inteligencia, 15. Vitalidad, 10. Agilidad, 10. Destreza, 15. Título, la Reina Olvidada. Ishtar es tu segunda criatura nombrada y se le ha otorgado el título de la Reina Olvidada. Esta criatura nombrada ha ganado la habilidad de evolucionar. ILT, Reina Olvidada IGT. Independientemente de lo que suceda en el futuro, esta criatura nombrada te será leal para siempre. Todos los ataques realizados por Ishtar infligirán daño de hielo. El daño de hielo puede ralentizar e incluso congelar a los golpeados por las flechas mortales de Ishtar. Como alguien que ostentaba el título, Forgotten Queen, las estadísticas de Ishtar aumentan en un 50% durante la noche. Cuando usas Beast Cores para mejorar tu Named Creature, sus efectos aumentarán en un 50%. Nota, que vuelen las flechas fantasma. Lux usó 7 núcleos de bestia de rango 1 para mejorar a Ishtar. Gracias al aumento de puntos del 50%, el consumo de Beast Core de Lux se redujo por un buen margen. Sin embargo, aún no estaba satisfecho, por lo que usó otros 13 núcleos de bestia de rango 1 para aumentar aún más las estadísticas de Ishtar, lo que elevó su calificación a D. Después de ver sus estadísticas, Lux consumió los 10 núcleos de bestia de rango 2 que tenía en su poder y 7 núcleos de bestia de rango 1 adicionales para mejorar la calificación de Ishtar a DI. ILT, Ishtar ha alcanzado el requisito necesario para cambiar una clase de trabajo IGT. ILT, elija sabiamente la clase de trabajo de su criatura nombrada IGT. ILT, clases de trabajo compatibles IGT. ILT, cazador de esqueletos IGT. Un cazador no solo caza animales. Cualquier cosa viva o muerta puede ser cazada.
Si eres lo suficientemente tonto como para cazar a un cazador, entonces prepárate para ser cazado también. Esta habilidad se especializa en el combate a larga distancia, así como en colocar trampas para atrapar a sus presas. Son una de las profesiones de rango más letales que existen, y cualquiera debe tener cuidado de no ser marcado por uno de ellos. Bono de clase de trabajo. Más 30 destreza. Habilidad activa. Hunter's Mark, coloca un rastreador en tu objetivo. Ishtar podrá conocer la ubicación de su objetivo siempre que se encuentre dentro de un radio de 3 millas a su alrededor. Hasta 3 marcadores. Pueden estar activos en un momento dado. Coloca trampas en cualquier lugar para atar, herir o incluso paralizar a aquellos que tienen la mala suerte de pisarlas. Hasta 5 trampas pueden estar activas en un momento dado. Más trampas estarán disponibles en la próxima actualización. Habilidad pasiva, recarga rápida. ILT, guardabosques esqueleto IGT. Los guardabosques son protectores naturales y tienen una fuerte empatía con las bestias salvajes. Pueden empuñar arcos, dagas o espadas cortas con gran destreza y son maestros en el combate cuerpo a cuerpo y a distancia. También son domadores de bestias competentes, lo que les permite tener compañeros de bestias para luchar de su lado. Bono de clase de trabajo. Más 15 destreza. Más 15 agilidad. Habilidad activa. Doma de bestias, domestica a una bestia para convertirla en la bestia compañera del Skeleton Ranger. Se puede domar un máximo de 4 bestias, pero solo una puede estar presente en un momento dado. Cuando el número de bestias domesticadas supere las 4, el Skeleton Ranger tendrá la opción de liberar a las bestias que ya han domesticado para dejar espacio para otra. Sigilo, mézclese con el entorno para disminuir la posibilidad de ser detectado por el enemigo. Después de una breve lucha interna, Lux decidió elegir la clase de trabajo de cazador de esqueletos para Ishtar. No importa cuán bueno fuera el Skeleton Ranger, lo que necesitaba en este momento era un traficante de daños dedicado. Ya tenía el Diablo y los Skeletal Fighters para atacar al enemigo con números. Agregar algunos compañeros bestias más puede reforzar sus tropas e incluso aumentar su capacidad de supervivencia, pero las habilidades del cazador, como colocar trampas y marca del cazador, no eran nada despreciables. Poner trampas era pan comido. Una trampa correctamente colocada podría hacer que un enemigo sintiera un mundo de dolor y también lo debilitaría enormemente. Hunter's Mark, por otro lado, le permitiría a Ishtar rastrear cualquier objetivo en el que hubiera puesto su mirada. Lux solo pudo rastrear a Kelet y a los demás porque eran parte de su grupo. Si no lo fueran, el semielfo no tendría ni idea de que los kobolds se habían llevado a sus amigos ni de dónde los habían escondido los kobolds. Por eso era necesaria una habilidad de rastreo. Esto fue especialmente cierto para los enemigos. Siempre que Lux supiera su ubicación, podría cazarlos en cualquier momento mientras estuvieran dentro del alcance de Ishtar. Después de la actualización compulsiva, Lux solo se quedó con 20 núcleos de bestias de rango 1, pero no se arrepintió de nada. El adolescente pelirrojo miró las estadísticas de Ishtar y asintió con la cabeza satisfecho. ILT, Ishtar IGT. Cazador de esqueletos nombrado. Calificación, de más. Maná, 10. Progreso, 0, 600. Salud, 2500, 2500. Maná, 900, 900. Ataque, 115 a 135. Tipo de ataque, daño de hielo a distancia. Fuerza, 50. Inteligencia, 55. Vitalidad, 50. Agilidad, 55. Destreza, 85. Habilidad activa, marca del cazador, colocar trampa. Habilidad pasiva, equipar objeto. Título, la reina olvidada. Nota, gritar ayuda, para nada. No está mal, pensó Lux mientras miraba las estadísticas de Ishtar. Ella ahora obtiene 15 puntos de estadísticas gratis cada vez que se actualiza. Esto es bueno. Ella podrá alcanzar a Diablo fácilmente. El semielfo sabía que ya había hecho todo lo que estaba a su alcance para prepararse para la dura lucha que se avecinaba.
Su segunda criatura nombrada, Ishtar, tenía la fuerza de un monstruo de rango 1. Además de Ishtar, también podría convocar a 2 arqueros esqueléticos adicionales para luchar por su lado. Pero estas convocatorias adicionales eran solo carne de cañón que moriría con un solo ataque de Kobold Warriors. Aún así, Lux todavía tenía usos para ellos. Inmediatamente puso sus usos en acción mientras esperaba que llegaran sus rescatadores. Capítulo 60. Después de que los enanos escaparon del nido de Kobold, la mayoría de los Kobold regresaron para atender sus deberes. Sin embargo, cuando los guardias de la prisión regresaron a sus puestos, notaron que todos sus cautivos se habían escapado. Esto inmediatamente trajo una nueva ronda de alarmas que se podían escuchar en todo el nido. Las expresiones de Lux y los otros enanos se volvieron serias. No sabían por qué los kobolds dieron la voz de alarma. Sin embargo, todos sabían que este era un momento peligroso para todos ellos. Tal como esperaba el semielfo, los kobolds realizaron una búsqueda minuciosa de los prisioneros que se habían escapado de sus jaulas. Buscaron en cada rincón y grieta de su nido, con excepción del vertedero donde tiraban su basura. Para ellos ir allí era una pérdida de tiempo, y no creían que los enanos irían a ese lugar a esconderse. Pasó 1 hora, luego 2, y luego la tercera. La tensión en Lux and the Dwarves estaba en su punto más alto a medida que pasaban las horas. Al final, Lux les dijo a los no combatientes que simplemente descansaran, y a los combatientes que alternaran entre vigilar y dormir. El adolescente pelirrojo se había convertido en el líder temporal de los sobrevivientes enanos, y todos lo escuchaban. El enano gruñón que le había puesto las cosas difíciles antes no era una excepción. Todos querían vivir y Lux les salvó la vida. Como todos le debían y habían visto sus capacidades, lo mínimo que podían hacer era confiar en su juicio hasta que lograran salir del nido de Kobold. Lux se colocó cerca de la entrada de la caverna en la que se estaban quedando. Estaba descansando, pero se despertaría en cualquier momento. Esta era una de las técnicas que su abuela Vera le había enseñado hace 1 año, para permitirse descansar pero aún así ser capaz de reaccionar ante cualquier situación en un momento dado. Hans, el jefe del grupo de comerciantes enanos, estaba prestando mucha atención al semielfo que los había salvado. Por alguna razón, tenía la sensación de que si seguía las órdenes de Lux, podría salir vivo de este lugar. Los comerciantes generalmente seguían su instinto visceral, y sus instintos le decían que tenía que quedarse con el semielfo sin importar nada. Debido a que estaba prestando mucha atención a Lux, inmediatamente se dio cuenta cuando este último abrió los ojos e hizo un gesto a todos, indicándoles que dejaran de hacer lo que estuvieran haciendo. Esta era una señal que Lux había establecido con ellos de antemano para hacerles saber que los kobolds se acercaban al vertedero. Anteriormente, había convocado a los 2 arqueros esqueléticos y colocó sus cabezas fuera de la caverna. Los colocó en el camino frente a los túneles y les ordenó que estuvieran atentos a cualquier enemigo que se dirigiera hacia ellos. Dado que su conexión con los Skeleton Archers no era tan fuerte como la de sus criaturas nombradas, les dio una orden adicional para mencionar el número de enemigos que se acercaban si veían alguno. En este momento, los cráneos de sus Skeleton Archers acababan de decirle que 3 Kobold Warriors se acercaban al vertedero. Dado que el camino era angosto, los kobolds no tenían otra opción más que caminar en fila india por el túnel. Esta fue la razón principal por la que Lux eligió este lugar. La topografía haría completamente inútil cualquier ventaja numérica. Lux había invocado su espada en preparación para matar a los kobolds antes de que pudieran alertar a alguien de su posición. Hans también agarró su hacha para ayudar al adolescente pelirrojo a lidiar rápidamente con sus enemigos en el momento en que aparecieron. El líder del grupo de comerciantes era un apóstol de grado C, monstruo de rango 2. La única razón por la que permitió que lo capturaran fue porque sabía que no tenía ninguna posibilidad contra la cantidad de kobolds que los habían emboscado. Sin embargo, cuando está arrinconado, estaría dispuesto a luchar hasta la muerte si fuera necesario. También estaba parado cerca de la entrada de la caverna, frente a Lux. Los 2 asintieron con la cabeza al unísono mientras sostenían las armas en sus manos con firmeza. Cuando el primer kobold entró en la caverna, Lux inmediatamente convocó a Diablo detrás de los 3 guerreros kobold,
para que no tuvieran a dónde correr. Diablo apuñaló la espalda del kobold que estaba justo frente a él, atravesándole el pecho y matándolo de un solo golpe. Hans golpeó con su hacha el cuello del kobold que acababa de entrar en la caverna y lo decapitó de un solo golpe. Lux, por otro lado, activó su habilidad, Double Fury Slash, infligiendo daño crítico y matando al segundo kobold antes de que pudiera gritar pidiendo ayuda. Lux, Diablo y Hans arrastraron apresuradamente a los monstruos muertos dentro de la caverna, para que no fueran descubiertos fácilmente. El Half-Elf no descartó el hecho de que sus superiores podrían haberlos enviado aquí para verificar si sus prisioneros se escondían dentro del vertedero. Diablo sacó los 3 núcleos de bestia de los cofres de kobold y se los presentó a su maestro, quien los tomó sin decir una palabra más. Hans no tenía ninguna queja porque, para él, los núcleos de bestia de rango 1 eran inútiles. No pelearía con Lux por ellos y arruinaría el panorama general. Si estos son exploradores, entonces podemos esperar que su superior envíe a otros kobolds a buscar su paradero, dijo Hans. Lux asintió porque él también estaba pensando en lo mismo. Si tenemos suerte, se olvidarán por completo de este asunto y solo lo recordarán en unas pocas horas. Hans sonrió. Sabía que lo que decía el adolescente pelirrojo era solo una ilusión, pero también esperaba que ese fuera el caso. Desafortunadamente, una hora más tarde, los Skeleton Archers emitieron una vez más una advertencia, y esta vez dijeron que había una docena de Kobold Warriors dirigiéndose en su dirección. Uno de ellos era un Kobold Leader, que era un monstruo de rango 2. Cuando Lux transmitió esta información a Hans y sus subordinados, todas sus expresiones se volvieron serias. Sabían que tendrían que matar a estos kobolds lo más rápido que pudieran y evitar que salieran del lugar con vida. Aparte de Diablo, Hans era el guerrero más fuerte de su grupo. El enano también tenía 6 subordinados bajo su mando, que eran todos apóstoles de grado de monstruo de rango 1. Todos estaban dispuestos a luchar por su supervivencia, pero Lux les dijo que no tenían por qué luchar. Esto dejó perplejos a los enanos, lo que les hizo pensar que el semielfo había perdido toda esperanza. Sin embargo, cuando vieron a Lux convocar a Diablo y 7 guerreros esqueleto, inmediatamente entendieron por qué les pidió que se retiraran. En este momento, cada enano era indispensable. Si morían luchando contra los kobolds, sería un luchador menos de su lado. Sin embargo, los esqueletos eran diferentes. Mientras Lux tuviera maná, podría convocarlos una y otra vez, y no tenían miedo de morir. Todos los demás enanos se habían retirado a la misma esquina de la caverna, para que no se involucraran en la lucha. Kelet le había pedido a Lux que los dejara unirse a la pelea, pero la semielfa rechazó su propuesta. Lux solo le dijo al adorable pequeño enano que protegiera a los no combatientes y se asegurara de que ningún kobold les hiciera daño. Todos se pusieron tensos cuando los sonidos de pasos llegaron a sus oídos. El plan era relativamente simple y no tenía lugar para el error. En el momento en que el primer kobold entró en la caverna, Hans lo decapitó de inmediato, mientras que Diablo cargó y apuñaló al kobold detrás de él. El líder kobold estaba en medio de la formación, por lo que todo lo que podía hacer era ladrar órdenes para que los que estaban detrás de él se retiraran. Sin embargo, ¿quién era Lux? Naturalmente, ya esperaba que esto fuera a suceder, por lo que había colocado una figura clave al final del túnel, que no era otra que Ishtar. La segunda criatura con nombre de Lux tenía una habilidad peculiar. Pudo desmontar su cuerpo y esparcir las partes de su cuerpo donde quería que estuvieran. Ishtar también fue quien advirtió a Lux que había un monstruo de rango 2 en medio del grupo de kobolds. Tan pronto como comenzó la pelea, Skeleton Hunter reunió las partes de su cuerpo una vez más y colocó trampas frente a ella. Después de hacer eso, inmediatamente comenzó a disparar sus flechas hacia la parte trasera de la formación de kobold, atrapándolos en un ataque de pinza. Diablo tenía una fuerza equivalente a la de un monstruo de rango 3 debido al arma mítica, Luna de Sangre. Con esta poderosa arma en la mano, Diablo acabó con los kobolds y mató al líder kobold sin piedad. Cuando terminó la batalla, Diablo había matado a 6, Ishtar había matado a 7 y Hans había matado a 1. Al igual que la última vez, arrastraron los cadáveres dentro de la cueva, tomaron sus núcleos de bestias y los incineraron con magia de fuego.
El olor a carne quemada impregnaba la habitación, pero con la magia limpiadora, el olor desapareció por completo. Ahora que habían matado al grupo de exploración, Lux, Hans y los enanos sabían que ahora solo tenían tiempo prestado. No podían salir de su escondite porque era el único lugar donde podían defenderse con los números que tenían actualmente. Lux miró a todos con una expresión seria. La próxima vez que los kobolds aparezcan aquí, todos estaremos luchando por nuestras vidas. Espero que cuando llegue ese momento, todos ustedes hagan todo lo posible para mantener la calma y escuchar mis órdenes. No te preocupes. No importa cuántos de ellos vengan, confío en que seremos capaces de detenerlos. El túnel solo permite el paso de una persona a la vez. Incluso si hubiera miles de ellos, no tendrán más remedio que ir por este único camino. Mientras bloqueemos esta única entrada, no podrán abrumarnos con números. Todos asintieron con la cabeza en acuerdo. Después de escuchar la estrategia de Lux, todos se sintieron un poco mejor. Habían visto lo fuertes que eran los esqueletos, por lo que creían que serían capaces de mantener a raya a los kobolds sin importar nada. Técnicamente, no estaban equivocados. Sin embargo, habían olvidado una cosa. Puede que los kobolds no sean los monstruos más inteligentes, pero no eran estúpidos. Debido a esto, Lux y los otros enanos no recordaban que incluso un plan bien pensado podría salir terriblemente mal si no entendían la verdadera naturaleza de sus enemigos. Esta era una lección que el adolescente pelirrojo aprendería por las malas. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.